Buenos días, Laura. Buenos días en Argentina. Buenas tardes, noches acá en Alemania. Encantado de mantener esta charla, con este conversatorio contigo, con vos. Y bueno, te traslado las preguntas de nuestros colegas del Festival Transit, pero antes, para contextualizar, me gustaría a mí hacerte una pregunta que la voy a traducir primero al alemán y luego te la hago en nuestro castellano o Bueno, gallego. Bien. Also die erste Frage wäre eine Frage zur Kontextualisierung, nämlich, als ich den Film gesehen habe, dann konnte ich nicht anders als an Werke zu denken, die auch irgendwie nah an deinem Film sind, wie zum Beispiel, ich denke an den magischen Realismus von Gabriel García Márquez, aber ich denke auch an Anaconda von Horacio Quiroga. Ich muss auch denken an John Borman und der Schmaragdwald und natürlich auch an Joseph Conrad und das Herz der Finsternis. Inwiefern gibt es auch so eine Kontextualisierung in deinen Lesungen, in den Filmen, die du gesehen hast, die auch natürlich nicht als Grundmotiv, aber auch als Rahmen für oder als Input für deinen Film dienen können? Bien, la pregunta en español, escuchaste ya los nombres, y yo no puedo evitar pensar, al ver tu preciosa película, no puedo dejar de pensar en fin, el realismo mágico de un Gabriel García Márquez, aunque hay muchos otros, ¿no? También pienso en Horacio Quiroga, uruguayo, pero que vivió en Argentina y escribió ese maravilloso libro de relatos, Anaconda, o John Borman, ¿no? Y la película de la Selva Esmeralda, o también Joseph Conrad y El corazón de las tinieblas. Bueno, no sé si todas estas obras... El corazón de la tiniebla. Sí, las conoces o no, o si en cierto modo también sirven un poco de inspiración, sí. No que sean un motivo para la película, pero digamos un marco, porque todo hoy en día es metacine, metacultura, metatodo, ¿no? Entonces, bueno... Sí, como bien decís, existe una cuestión de metalenguaje, está todo interconectado, muchas veces incluso, digamos, como lo hayamos leído, no, es como voy a hacer un ejemplo estúpido, pero es como haber aprendido, yo creo que la primera vez que conocí El Ciudadano fue a través de Los Simpson, y después vi El Ciudadano. Poco por mi generación, por la edad que tenía. En cualquier caso, lo que te puedo decir es que las obras que nombrás, me siento muy allegada, las leí, sin duda están, no son una referencia directa en términos de que no las cité con el guionista, sí a Quiroga por supuesto, pero porque Quiroga aparte vivió en el Monte Misionero, y digamos, los relatos de Quiroga, este libro de Quiroga está escrito, son relatos puntualmente de la zona donde está filmada la película. Entonces, nos era imposible no volver a Quiroga, no sé si estaremos grabando o no. Se quedó, continúo. De hecho, hay un cuento de Quiroga. Disculpa, se cortó un poco. Se cortó, sí. Voy a repetir lo último. Hice pausa. A partir del espacio donde Quiroga situó, ¿no?, Anaconda y algunos de los relatos que coinciden, ¿no? Digamos, en el caso, sí existió una referencia muy clara a Quiroga, porque Quiroga vivió y escribió estos cuentos en el Monte Misionero. Y entonces lo nombramos permanentemente y fue una referencia para nosotros. En tanto, digamos, pocas personas, en tanto también es un escritor de ficción de género, de ficción de terror. Para mí, digamos, es un autor que es estudiado en la escuela, es un autor nacional, bueno, es uruguayo, es cierto que quizás lo adoptamos un poco, pero yo, digamos, generalmente en la escuela acá, digamos, lees a Horacio Quiroga, es muy difícil que no lo hayas leído en algún momento toda tu vida, incluso te interesa la literatura o no. Pero además, aparte, Quiroga
lo investigamos puntualmente porque también él vivió en Misiones en la época que nosotros estábamos intentando retratar. Y sucede que de ese momento de la colonización, de esa etapa de la colonización en Misiones, que a mí me parecía muy atractiva, porque sucede en ese punto de la Argentina un choque cultural muy particular que no sucede en otras zonas, por ejemplo, en donde estoy yo, en Buenos Aires. Entonces, buscando referencias visuales, incluso también fuimos a buscar fotografías de Quiroga, porque hay muy poca referencia visual de esa época y de ese lugar. Entonces lo que más había eran fotos de Horacio Quiroga, eran retratos de Horacio Quiroga que estaban en el Archivo General de la Nación. Incluso hay sí una referencia directa, porque para investigar sobre los mensúes, que es el trabajo de los hombres de la yerba, y que penosamente no ha cambiado a lo largo de 100 años, porque eso también es algo interesante, digamos, y digamos, yo investigué sobre el trabajo de los hombres que trabajan en los yerbatales, que son llamados mensúes, y el trabajo es igual hoy, incluso aún en condiciones, yo diría, pueden ser incluso más miserables. Quizás no suceda que salgan a la selva a cazarlos, como sí sucedía, a principios del siglo XX, pero las condiciones de trabajo son absolutamente marginales y terribles. Y hay un cuento de Quiroga que se llama Los Mensú, y es un cuento que, digamos, también me sirvió como investigación para la película, porque también nuevamente no hay tanta información sobre los denominados mensúes, que eran estos trabajadores golondrina que trabajaban en los yerbatales misioneros, y que no necesariamente eran todos o venían todos de comunidades guaraníes, sino que eran más trabajadores golondrina que venían de todas partes del país para la época, y lo que sucedía en ese momento era, bueno, nada, de un nivel de crueldad absoluta. Y era una forma de esclavitud. Los desamparados. Eso por el lado de Quiroga. Sí. Okay. Por el lado de Quiroga. Entonces sí, claro, Quiroga está... Y además, aparte, mirá, me colgué con Quiroga, ¿viste? Nosotros siempre pensamos que es una película de género, que siempre se pensó como una película de terror, digamos, y que a la hora de pensar cuál iba a ser la paleta sonora y audiovisual de la selva en función de esta película, siempre lo pensamos como un espacio para el blanco, ¿no? Porque si bien por otro lado también lo pensamos como un espacio de liberación, pero en términos narrativos, nadie describe, digo, esa selva yo creo que es un poco heredera de haber leído a Quiroga. Digo, de la selva, no sé, se me ocurre el cuento de Quiroga, famoso, que es, no recuerdo si es el nombre, es Anaconda, literalmente. Sí, Anaconda es el compendio de relatos que yo lo leí porque me regaló mi pareja y me fascinó. Yo no sé si está ahí el de la picadura en la pierna, que, bueno, yo no sé si está ahí, creo que sí. Bueno, entonces, la verdad es que la forma en que Quiroga cuenta la selva misionera también me sirvió como referencia para contar nosotros a nuestra selva misionera, a nuestro monte misionero. Okay. Después, a los otros autores que nombraste, yo no leí El corazón de las tinieblas, pero sin duda, pero no leí a Conrad, pero bueno, vi Apocalipsis Now 1500 veces. Me encanta Apocalipsis Now, y bueno, supongo que un poco de ahí también debe venir, sin duda, no lo necesitamos nunca como referencia, ¿no? Apocalipsis Now, pero ahora que lo decís, creo que sí hace sistema. García Márquez es un autor del cual todos en Latinoamérica empapados. García Márquez, perdón, creo que se cortó, todos... El realismo mágico, Latinoamérica, digamos, es realismo mágico. Yo lo he visto, no es algo que describe García Márquez, sino que yo estoy con nuestro continente, es así, digamos. Hay algo de que un poco sucede, existe. Ese límite es muy difuso entre lo verdadero y lo mágico. Entonces... Y bueno, García Márquez lo leí muchísimo. Entonces, bueno, también sin duda debe estar, me debe haber acompañado también en el viaje en la selva. Sí, esto último no lo escuché bien, no sé a qué te referías. Perdona.
No, que te decía que hay aquí lástima que mal que está la conexión. Este, que García Márquez y muchísimo. Yo creo que fue como entré a la literatura adulta. Entonces, sin duda, está García Márquez también viajando en el relato. Also die Antwort von Laura auf die erste Frage ist eigentlich ein Ja, ein Jein, ja zu Horacio Quiroga vor allem, weil Horacio Quiroga ist eine Schullektüre in Argentinien. Er ist ein Uruguayer, aber er hat in Argentinien gelebt und das wusste ich nicht, aber zufällig das Szenario von dem Film ist genau das Szenario, wo Horacio Quiroga seine Erzählungen in diesem Dschungel, in diesem Wald platziert hat. Und diese Sammlung von Erzählungen von Horacio Quiroga, die ich empfehle, heißt Anaconda. Und lustigerweise hat Laura auch gerade gesagt, dass Horacio Quiroga genau in der Zeit, wo die Handlung des Films mehr oder weniger geschieht, dort gelebt hat, in dieser Gegend, in Monte Misiones. Und sie haben Horacio Quiroga doch auch als sie das Drehbuch geschrieben haben, mehr oder weniger als Quelle benutzt, weil sie fanden, dass viel von dem, was im Ambiente, was im Wald war, in diesen Erzählungen auch als Ambiente für den Film gut sein könnte. Natürlich nur als Rahmen, die Geschichte ist eine andere. Aber was auch bei Horacio Quiroga, bei diesen Erzählungen von ihm gemeinsam mit dem Film zu erwähnen ist, dass diese Erzählungen von Horacio Quiroga eine Art Genre, also unheimliche Erzählungen, Terror, also eine Grenze, einfach dieses Unbekannte mitten in der Wildnis. Und das ist auch, was im Film auch zur Geltung kommt. Und mehr noch, als sie die Recherche für den Film gemacht haben, sie wollten auch Bilder, die mehr oder weniger als Orientierung oder als Ankerpunkte oder schlaggebende Bilder für dieses Szenario gelten könnten. Und sie haben festgestellt, es gibt wenige Bilder aus dieser Zeit und die Bilder, die es gibt, sind eben Bilder von Horacio Quiroga in dieser Gegend. Und insofern, was Horacio Quiroga angeht und seine Erzählungen, es ist ein Ja. Horacio Quiroga gehört einfach zur Pflichtlektüre in Argentinien, selbst wenn er Uruguayer war. Dann García Márquez, natürlich, es ist unumgänglich. In Lateinamerika, dieser magische Realismus, ist nicht nur eine Tatsache in der Literatur, Laura sagt, das ist auch eine Tatsache im Leben, in der Kultur, im Alltag in Lateinamerika. Der magische Realismus existiert nicht nur in der Literatur, da ist etwas auch im alltäglichen Leben. Also Sie kennen Sie kennen natürlich Joseph Conrads Herz der Finsternis, aber hat das Buch nicht gelesen. Trotzdem sagt sie, Apocalypse Now ist auch eine Referenz und natürlich jeder mehr oder weniger weiß, dass für Apocalypse Now Herz der Finsternis eine Vorlage war oder ein direkter Einfluss. Und insofern, hat sie auch zugegeben, alles ist da. Wir leben in einer Kultur, die auch viele Referenzen hat und so weiter. Und das war mehr oder weniger die Zusammenfassung.
Aber die Geschichte im Film ist eine andere. Das ist Lauras Geschichte. Und jetzt werden wir ein bisschen mehr darüber erfahren. Bueno, intenté resumir lo que pude. Siempre se quedan algunas cosas en el tintero. Ahora pasamos a otras preguntas. Parece que la conexión ahora también va algo mejor. La pregunta viene directamente de Transit y es, Laura Casabé hat schon in ihren früheren Spielfilmen verschiedene Stile vermischt und verbindet in Los que vuelven Motive des historischen Dramas und des Horrorfilms. Der Film mischt das Übersinnliche mit dem realen Grauen der Kolonisierung Südamerikas und dessen Auswirkungen auf nachfolgende Generationen. Was macht für die Regisseurin gerade den Horrorfilm zu einem geeigneten Mittel, solche politischen Fragen zu bearbeiten? Bueno, una pregunta muy alemana, muy larga. Te traduzco. En tus películas anteriores mezclas diferentes estilos y en Los que vuelven, de alguna forma haces un mestizaje de motivos del drama histórico con los de las películas de horror o de terror. La película mezcla lo sobrenatural con el horror el horror real de la colonización en Latinoamérica y sus consecuencias en las generaciones posteriores. ¿Qué te permite a ti como directora que una película de terror o con elementos, más bien diría yo, depende del género, sirva como un medio adecuado para tratar estos temas o estas cuestiones más bien políticas? Y antes de pasar a tu respuesta, me gustaría decir algo que olvidé de lo que dijiste antes, y es que los mensúes están en un relato de Horacio Quiroga, ¿no?, que tú dijiste, ¿no?, el mensú, y que es un relato que yo creo que está en Anaconda, pero si no da igual porque pertenece a... Los mensú. Los mensú, pertenece al mundo de Horacio Quiroga. Y puede ser, sí. Que las condiciones actuales laborales de los mensúes sin duda se diferencian poco de aquellas de principios del siglo XX, más allá de que no los cazan directamente, pero su situación laboral sigue siendo absolutamente penosa. Uh-huh. ¿No? En el fondo también se puede establecer un puente, también es una cuestión política, ¿no?, a lo que decían en esta pregunta, ¿no? Claro, totalmente. Digamos, hay algo de que hablamos del pasado para que resuene en el presente. Okay. Y de eso se trata la revisión. Uh-huh. Entonces te respondo ahora la pregunta de... Sí, ok. Bueno, un poco sobre esa idea. El cine de terror, yo podría responder al respecto de eso, y creo que sí va, porque me lo han dicho, y es que Latinoamérica tiene una historia como de horror, porque no dejamos de ser un continente joven. Entonces, no sé, creo que se cortó o nuevamente repito eso. Sí, yo entendí algo de Poe, me parece, ¿no?, que dijiste, pero estaba... en Latinoamérica es un continente que tenemos un poco una historia de horror muy reciente. Sí. Digamos, si hay algo también que sucede, digo, y que es una historia de horror muy reciente como lenguaje al cine de terror, como lenguaje para hablar de otras cuestiones. De hecho, pienso que el mejor cine de terror es un cine político, y pienso en autores más clásicos tipo Carpenter o Marian Enríquez, que usa el género de terror para hablar de temáticas. Entonces, a mí me interesa el terror en tanto funciona como lenguaje para sociales
y de dramas familiares, y sin duda es un interesante lenguaje para hablar de cuestiones políticas. Entonces sí, siempre estuvo presente. De la fusión se dio del maridaje que hicieron el melodrama el melodrama histórico con el cine de terror. Fue algo que un poco se dio naturalmente y que tiene que ver con una mezcla de que no es que elegía el terror para contar esta historia, sino que, bueno, sí, elegía el terror para contar esta historia, pero a mí me gusta mucho también el cine de género y la literatura de género, y es un poco un elemento y un lenguaje que me interesa para contar una historia. Entonces sucede bastante, es como orgánico también. Por eso entonces eso es lo que me nace inicialmente. También se podría argumentar, como me dijo una periodista, que es natural que estemos usando el lenguaje del cine de terror teniendo en cuenta que nuestro continente tiene una historia vinculada con el horror, la violencia y el salvajismo tan reciente. Y que teniendo y con una brecha enorme que solo hay los pobres. Y digo, eso es algo que a lo largo de estos 500 años que tenemos de continente, porque somos un continente muy joven, solo se profundizó, básicamente. Hablando a grandes rasgos, más allá de que yo vivo en una ciudad que es Buenos Aires, que es una ciudad, digamos, de clase media, pero es lo menos, porque si uno habla del grueso de Latinoamérica, lo que encontramos es un continente profundamente empobrecido y con diferencias muy profundas sociales, arraigadas y muy profundas. Y esa es nuestra historia, y eso me animo a decir que es nuestro ADN. Digo, está en la sangre. En nuestra sangre está eso, y de la misma forma que está el realismo mágico, está la sangre derramada. Y suena, digamos, pero es verdad. Entonces, como que creo que también complementa un poco la idea de por qué usar este género para hablar de esta historia, o por qué usar elementos del género de terror, sumado a que es algo que a mí me nace naturalmente, porque me interesa ese lenguaje para contar un relato, porque me interesan sus herramientas audiovisuales y sonoras. Entonces, creo que en el caso de los que vuelven a verlo poco por todas estas cuestiones, probablemente esto se haya potenciado en poder abordar a ese melodrama histórico desde esta forma de relato. Creo que ha hecho una alegoría, quizás siento, porque lo veo en el efecto que produjo en los demás, en los espectadores del tiempo para acá que está mostrando la peli, quizás haya hecho una alegoría muy potente. Sí. Y probablemente haya sido ayudado por la elección de haberlo hecho a través de el lenguaje, nuevamente uso el lenguaje porque hablo de esa forma del cine de terror, del cine de género, del cine de terror. Bueno, no sé si me quedó algo más. No, yo creo que es muy coherente. Bueno, ya viste que yo me cambié ahora para acercarme también al Rota. Quizás, bueno, ahí va, quizás mejoramos. Ahí a ver si mejora, pero me dejé la hoja con las preguntas. O sea que vamos a tener que hacer un hueco en blanco, pero luego lo van a editar, o sea que ya lo cortan. Perfecto. Pero bueno, ahora voy a traducirlo y me parece un puente perfecto lo que dijiste de la alegoría, porque yo viendo la película no podía más que pensar en que es una alegoría total, ¿no? No solo de una época, es la alegoría de lo que dijiste, de 500 años de colonización, claro, una herencia, un ADN de sangre y en fin, está ahí, por lo tanto, cercano al género de terror. Pero bueno, vuelvo al inicio para traducir eso que me olvidé de los mensúes. Also nachdem ich die Frage gestellt habe, ich mich daran erinnert, dass sie auch was gesagt hatte zur vorigen Frage, nämlich über die Mensues. Wir haben über Horacio Quiroga als mehr oder weniger Inspirationrahmen für den Film. Und sie hatte vorher gesagt, was ich nicht übersetzt habe, weil es so ein langes Gespräch war, dass Horacio Quiroga ausgerechnet eine Erzählung hat, die Mensúes, Los Mensúes, für Titel hat.
Also Mensues waren diese oder sind diese Arbeiter, die in diese Mate Yerba, also Mate Gras Plantagen arbeiten. Und sie hat vorher gesagt, dass die Bedingungen von die Mensues, diese Arbeiter kaum sich geändert haben in einem Jahrhundert. Also die sind ungefähr genauso penibel und miserabel wie am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und natürlich ist das ein politisches Thema. Der einzige Unterschied ist, dass sie vielleicht nicht gejagt werden und dann getötet werden, aber sie arbeiten unter wirklich miesen Bedingungen nach wie vor. Und da ist diese Referenz von Horacio Quiroga, die Mensues. Und dann kommen wir zurück auf diese Frage, auf die zweite Frage. Doch, es ist der perfekte, mehr oder weniger die perfekte Sprache, sagte Lauda, dieses Terrorgenre für diesen Film, weil zum einen die Geschichte Lateinamerikas, ja, eine Geschichte der Kolonisierung, und zwar eine grausame Kolonisierung, wie überall praktisch. Und das ist mehr oder weniger das Erbgut Lateinamerikas. Und das kann man nicht umgehen. Es ist da. Und dieses Erbgut ist gemischt einfach auch mit Horror und mit Terror, mit dieser Gewalt, ne, die Kolonisatoren ausgeübt haben auf die Einheimischen. Und deswegen war dieses Genre oder Elemente von diesem Genre ein sehr guter Mittel, heutzutage so eine Geschichte, auch mit einem politischen Hintergrund natürlich, zu übermitteln und zu erzählen. Darüber hinaus hat sie auch über die Technik gesprochen und es sind Elemente in diesem Genre des Terrorfilms, die sehr gut für diese Zwecke, die sie sich vorgenommen haben, bedingt. Und sie hat auch über den Sound gesprochen. Also sie wollte auch, dass sie denkt, dass dieses Element auch in einem Film, der auch in Anlehnung auch Terrorfilme steht, gut für das Ziel oder für die Botschaft dieses Films war. Und sie hat auch zugegeben, da sind Einflüsse von Autoren des Terrorfilms oder auch Literatur, oder für Quiroga eben ist ein Referent. Aber da war die Verbindung nicht so gut und konnte man nicht so genau eruieren, welche Autoren es waren. Acabo de explicar que la conexión era muy mala en el momento en el que has mencionado los autores del género de terror que podían servir como referencia, inspiración o algo que conoces y que también te anima, ¿no? Un poco a utilizar esos instrumentos. Tal vez ahora que parece que es mejor la conexión, puedes repetirlo, por favor. Sí, bueno, creo que esto era sobre la película, sobre la pregunta del género, ¿no? Sí. Bueno, como tengo una afición por el género de terror, por la literatura de terror y la literatura de ciencia ficción desde chica, ¿no? Autores clásicos tipo Poe, Kafka, Lovecraft, es algo que he leído mucho. Después hay autores nacionales, hay una autora nacional que se llama argentina, que se llama Mariana Enríquez, que es muy interesante y que lo que hace es abordar y animarse. Ella es casi como una erudita en términos de terror y una especialista en literatura de terror sajona. Entonces, todo eso lo traduce muy bien y lo resignifica muy bien en su literatura. Entonces, a mí ella me gusta muchísimo y creo que también ha sido una referencia para esta película. Bueno, esto digo, mi bagaje personal de referencias viene cargado naturalmente de mucha literatura de terror, de
de género. Gracias. Danke, Laura. Sie hat jetzt einfach nochmal erwähnt, welche Autoren des Genres sie mehr oder weniger als Referenz galten. Und sie hat, genau, vorher war die Verbindung nicht gut und deswegen konnten wir nicht so genau hören, aber jetzt war es super. Und dann hat sie erwähnt oder hat sie zugegeben, sie ist eine Fan von diesem Terrorgenre in der Literatur, also Autoren wie zum Beispiel Poe, Lovecraft, me dejé uno, hay un autor. Kafka, exacto. Nicht nur Terror-Genre in der Literatur, sondern auch Science Fiction. Und sie hatte eine argentinische Autorin erwähnt, die vielleicht nicht so bekannt ist, und in Europa sowieso, aber sie möchte uns diese Autorin weiterempfehlen, weil sie war eine gute Inspiration für sie und die Autorin heißt Mariana Enríquez. ¿Sí? Mariana Enríquez. ¿Correcto? Sí, sí. Und diese Autorin, correcto. Sí, diese Autorin ist nicht nur eine gute Referenz für sie, sie ist auch eine Autorin, die sich ausgezeichnet auskennt in diesem Genre und die dieses Genre auch weiter erarbeitet und auch mehr oder weniger vermittelt. Ja, das, was die Quellen oder Referenzen angeht. Bien, la siguiente pregunta la leo en alemán primero. Los que vuelven entfaltet auch eine sehr starke visuelle Wirkung. Tief im Wald gelegen erzeugt Casabe viel Atmosphäre und schafft es, die Szenerie der Epoche glaubwürdig in Szene zu setzen. Die abgelegene Lage hilft dabei sicherlich, aber auch die Kostüme und Kulissen vermitteln ein authentisches Gefühl. Vielleicht hat sie Lust, ein wenig darüber zu erzählen, wie aufwendig der Dreh und die Produktion waren und wie viele Leute daran beteiligt waren. Bueno, la pregunta tiene que ver bastante con la producción y con el escenario, ¿no? Y es así. Los que vuelven despliega un efecto visual muy potente. En la profundidad de la selva, Casabe consigue crear una atmósfera que, digamos, hace creíbles los escenarios de la época. El lugar recóndito también ayuda con toda seguridad, aunque lo hacen también la ambientación de Atrezzo, los ropajes, todo ello transmite una sensación de autenticidad. A lo mejor puedes contarnos algo sobre lo complicado que fue el rodaje y la producción y cuántas personas participaron en estos procesos. Sí, bueno, quiero aclarar que Los que vuelven es una película de bajo presupuesto, entonces el equipo fue un gran equipo muy chico, yo creo que no éramos más de entre 30 y 40 personas, la verdad, pero lo que sí puedo decir es que todos con un nivel de grandes profesionales y con un nivel de entrega y de entrega por el proyecto y de confianza en aquello que estaban haciendo como para poder llevar adelante una producción que era muy compleja, porque filmar en esos espacios no es fácil, y menos para una producción chica, digamos, menos para una producción de bajo presupuesto. Y también hicimos la película en apenas 4 semanas, entonces
todo eso fue muy difícil. Y además, climáticamente la selva es realmente muy difícil. Estar filmando es un caos permanente. Imagínate que, digamos, de golpe llueve, de golpe deja de llover, de golpe los caminos, de golpe está llena de barra, estás filmando. Nosotros estábamos metidos en el medio de la selva. Hay algo que dice uno de los actores que es verdad, que es que, digamos, las emisiones es todo selva. Lo que hay es apenas el dibujo de algunas ciudades y algunos pueblos. Entonces, sos intruso, de verdad, no es lo mismo, no es que vos llegás a un lugar y aquí a partir de aquí todo este sector es el monte. Vos estás en una provincia que es toda monte. Entonces, realmente es como estar en el Amazonas, digamos, es esa carga, ¿no? Realmente es así. Entonces, fue muy difícil realmente poder filmar y bueno, y nada, ha sido como medio herzogiano, decíamos, ¿viste? Porque tenía algo así de locura, de estar metido, no estábamos moviendo un barco, pero bueno, era una locura similar. Sí, es cierto que si bien yo con el tema puntual del vestuario, por ejemplo, y de la ambientación y de la reconstrucción de época, en lo personal sí fuimos con la directora de arte y el vestuarista absolutamente obsesivos al respecto de poder capturar esta idea de autenticidad. De verdad que se sienta como si vos, que se sienta que podrías estar, que se siente ese lugar verdadero, o que por lo menos pactemos entre nosotros que es verdadero, ¿no? Porque hay licencias, por supuesto. La casa no es puntualmente de 1920, bueno, digo, pero que el efecto suceda. Y la verdad es que, digamos, yo veo muchas películas y lo que me sucede con las películas de época es que un gran porcentaje de películas de época las siento mentidas. O sea, veo la mano del vestuarista y veo, en términos de que, veo, por ejemplo, la conservación del vestuario. Yo pienso, por ejemplo, en Argentina, en ese espacio, en 1920, un vestido debería haber estado absolutamente percudido, lleno de tierra roja, era una época profundamente olorosa, digo, todo debería haber, digamos, no era higiénico, básicamente. Las condiciones de vida nada tenían que ver con las condiciones de vida que teníamos hoy. Entonces, no es solamente poder lograr tener el vestuario que sea la reconstrucción más fidedigna de un vestuario de principio del siglo en sino en realidad no es tanto eso, que en definitiva, bueno, la pollera puede ser unos años posterior, no me interesaba tanto en ese sentido el historicismo, sino que se vea auténtico, que se vea que estaba vivido. Entonces ese espacio es un espacio húmedo, es un espacio en donde llueve permanentemente, es un espacio que cambia la luz, sucio, claro, sucio, barroso, y además aparte tiene una característica muy importante, que es que la tierra es color rojo en Misiones. Sucede por una cuestión de la tierra de ese lugar que roja. Entonces, para nosotros todo eso fue algo que, y por eso vimos tanto, y por eso veíamos tantas fotos de Quiroga. ¿Por qué? Porque Quiroga, por eso investigarlo a él, o sea, de verdad lo hizo, y lo hizo en ese momento. Entonces, claro, vos veías cómo estaba vestido Quiroga y entonces te daba sensación de verdad, porque tenía unas botas que le llegaban hasta tal altura, porque el calzado estaba permanentemente lleno de barro y toda la casa estaba llena de barro. Y ahí, bueno, la iluminación, apenas había algo de tendido eléctrico. Nosotros decidimos trabajar con la iluminación sobre velas. La realidad es que recién estaba empezando a haber tendido eléctrico en algunas zonas. Entonces, para nosotros capturar todo eso era fundamental. Era fundamental y era clave parte de la experiencia, digamos. Sí. Entonces, es buenísimo que lo hayan sentido de esa manera porque realmente nos detuvimos mucho a ver cómo poder capturar que ese vestuario sea verosímil. Ok, vale. No, realmente es que resulta muy creíble, y ya que hablamos antes de referencias y demás, ese barro está en 100 años de soledad, por ejemplo, ¿no? En el realismo mágico está ese barro también, esa tierra. Bueno, voy a citar una directora que seguramente todos conocen, que es Lucrecia Martel, sí, claro. Que es una directora argentina, y ella tiene una película que a mí me sirvió mucho de inspiración.
no en términos estéticos, porque la elección nuestra fue completamente distinta, porque Lucrecia Martel en Sama va a por el color, y nosotros, digamos, la intención fue llevar a hacer una selva más bien monocromática, pero sí es muy interesante el vestuario, el tratamiento del vestuario en Sama, que es una película que también recomiendo mucho, si es que no la han visto, y que además aparte me sirvió mucho porque fue una película que se estrenó en el año donde nosotros estábamos por filmar Los que vuelven. Entonces, no es que haya sido una referencia a la hora del guión, pero sí recuerdo que la ambientación y el vestuario viví eso, ¿viste? Era como... Y esa cosa también que tiene, y esto te sumo, y es... Lo que tiene es como esa, voy a decir una palabra que parece, esa cosa de oligarquía de mierda, ¿viste? Como algo de pretender, querer ser como los europeos y nunca asumir que no lo vamos a hacer. Sí. Pero esa cosa medio wannabe que ha tenido la oligarquía latinoamericana era también lo que me interesaba y que es algo que captura muy bien Lucrecia en Sama. Ok, vale. Bueno, voy a empezar desde el principio de tu respuesta. Fue larguísimo. Hacer el puente hasta el final. Ja, auf die Frage sagt Laura, dass auf jeden Fall diese Dreharbeiten waren die Dreharbeiten eines Low-Budget-Projekts. Also die waren 30, höchstens punktuell 40 Leute unterwegs im Urwald, im tiefen Urwald, um den Film zu drehen. Insofern ist es eine kleine Produktion für solche Filme, die im Urwald so gedreht werden. Sie hat auch kurz an Herzog einfach erwähnt. Ich musste auch an Fritz Carraldo denken, aber natürlich kein Schiff über die Berge, no había que llevar un barco por la montaña, aber die Probleme waren da, weil Urwald bedeutet, alles kann sich ändern. Jetzt regnet's, morgen scheint die Sonne, plötzlich hast du überall einfach Schlamm und man musste sich anpassen an diese Wetterkonditionen und einfach, es ist der Wald, der mehr oder weniger den Alltag und die Drehagenda bestimmt. Sie hat auch gesagt, dass diese Crew, die 30, 40 Leute, sehr motiviert waren und dass alle fest dran geglaubt haben. Und sie wollten eigentlich den Eindruck vermitteln, dass es wahrhaftig ist, dass diese Szenarien die sind, die eigentlich als Rahmen dieser Geschichte, eine Geschichte, die zum Teil reelle Begebenheiten entspricht, gegolten haben. Und sie hat auch erzählt, dass in Bezug auf die Kostüme etwas, was sehr wichtig für sie war nicht, was oft in englischen Filmen oder in europäischen Filmen, wenn man an Epoche Kostüme denkt, zu sehen bekommt. Also diese Zeit, besonders in Lateinamerika und im 19. Jahrhundert, also das war eine Zeit, die geprägt war von einfach sehr ungünstigen Wetterbedingungen. Insofern war der Dreck auch da und sie wollten nicht diese Kostüme so darstellen, wie sie genau waren im exakten Jahr, wo die Geschichte platziert ist, sondern umso wichtiger war für sie, dass diese Kostüme, egal ob sie 5 Jahre älter oder 10 waren, dass sie genau so aussehen konnten wie unter denjenigen, die diese Plantage geführt haben,
oder erwirtschaftet haben. Das heißt, dass die Kostüme einfach nicht makellos wie ein Epochefilm dargestellt werden konnten. Und sie hat dann am Schluss eine Autorin erwähnt, auch eine argentinische Regisseurin, Martel, Lucrecia Martel. Sie hat einen Film gedreht, Summer, der gerade in die Kinos gekommen ist, als Laura mit den Präproduktionarbeiten zu Los que vuelven war. Und Lucrecia Martel hat eben in den Kostümen einfach diese Wahrhaftigkeit diese Glaubwürdigkeit mehr oder weniger aufgenommen. Aber der Unterschied ist, dass Lucrecia Martel in Summer mehr oder weniger auf eine sehr wichtige Bedeutung der unterschiedlichen Farben, der Polychromie gesetzt hat, während Lauda eher so an eine eher monochrome Farbe des Urwaldes setzen wollte. Und sie hat auch gesagt, dass alles wirklich Urwald ist. Natürlich das Haus nicht. Und also ein paar Hütten, die waren so in Dörfern am Rand des Urwaldes. Aber es wurde tatsächlich im Urwald gedreht. Alles ist waschecht. Und ich denke, man merkt es auch. Bueno, gracias, disculpa. Yo como buen latino me extiendo también en la traducción y en la explicación. Vamos a por otra pregunta. Eine allgemeine Frage, die uns bei jedem der Filmemacherinnen interessiert, ist, welchen Einfluss die Pandemie auf ihre Arbeit hatte und immer noch hat. Vielleicht gibt es schon zukünftige Projekte, über die sie berichten möchte. La pregunta consiste en saber, es una pregunta general que hacen a casi todos los directores que se prestan a una entrevista. En esta época de pandemia y de COVID-19, ¿cómo se ha vivido esto? ¿Cómo se vive esto en el sector? ¿Cómo ha influido en tu trabajo? Y cómo influye todavía, ¿no? Y ya para terminar, si quieres contarnos algo de tus proyectos futuros o presentes. Yo creo que todavía no caemos en la cuenta de todo lo que nos va a repercutir la pandemia y el COVID a todos. Y en mi caso, por eso ni siquiera es lo que pasó ni lo que pasa, creo que todavía no entendemos todo lo que nos va a afectar. Y no lo digo desde la obviedad de lo que ha sucedido, de las cuestiones evidentes que tiene que ver con que se ha diezmado la población, con que económicamente esto, yo aparte vivo en una zona del mundo que está en crisis permanente y que nuestra economía pende de un hilo todo el tiempo, entonces, pero creo que es mundial, de verdad, creo que esta vez lo veo en todos lados, me parece que en cualquier caso he visto cómo en Latinoamérica con mucha más humildad en nuestra Argentina con mucha más humildad no nos ha colapsado el sistema de salud, colapsa, estamos en una situación de un estado complejo y de situaciones complejas de colapso permanente en diferentes sectores, pero la pandemia en Argentina ha sido algo que dentro de todo no nos golpeó, no se ha llevado a tanta gente. La verdad, en términos de lo que han sido cifras lo que ha sido en otros lugares del mundo. Pero más allá de eso, a mí me ha afectado, por supuesto que me he dedicado más a la escritura, en algún punto me he dedicado más al desarrollo. Yo, quizás no escribí puntualmente, pero sí me he desarrollado proyectos. Ha sido un momento en el cual nos hemos podido dedicar quizás más, porque no nos quedó otra, porque estábamos en nuestras casas, a desarrollar.
Y entonces, en ese sentido, creo que existió algo, creo que fue poco positivo, si es que tenías la posibilidad también de poder sostenerte y mantenerte económicamente con esas circunstancias. Creo que ha sido un momento de revisión y de trabajo de mesa, esto, de trabajo de... Pero mi pregunta hoy, a veces me hago, es otra, y es... ¿qué sucederá con nuestro imaginario? Y el imaginario, ¿cómo nos va a afectar esto en adelante? ¿Qué es lo que vamos a querer contar? ¿Cómo se ha modificado el punto de vista? ¿Qué es, digamos, se han vencido algunas cuestiones narrativas? Eso yo me lo pregunto todavía. Estamos frente, de verdad, no hay duda de que estamos frente a una suerte de cambio de paradigma, siento, me da la sensación. Entonces, no me dejo de preguntar esto, digo, ¿cómo nos afectará en realidad? ¿Qué es lo que vamos a querer contar? ¿En dónde se volcarán? ¿Y qué es lo que se va a querer ver en algún punto? Entonces, bueno, digamos, yo siento que no hay manera de que este cambio completo de la realidad, en el cual todos nos hemos visto afectados de alguna manera y hemos tenido que cambiar nuestro modo de vida, es como ese meme que dice, disculpe, su modo de vida ya no está más disponible, porque de pronto hay algo que tuvo que ver con eso. ¿Viste? Entonces, por eso todos sentimos que vivimos una distopía. A mí me asusta mucho algo que dice un escritor de ciencia ficción norteamericano que dice, los escritores de ciencia ficción nos quedamos sin qué escribir. Y claro, bueno, entonces, si bien no tengo una respuesta concreta, espero que todo esto pueda traducir algo, porque es un poco sobre lo que está versando mi cabeza al respecto de cuáles son, qué es lo que puede producir el COVID en todos nosotros. Y después yo en los proyectos personales, sí, estoy trabajando ahora mismo en 2 proyectos fuertes audiovisuales. Uno es una película también vinculada con el terror social, se puede decir de alguna manera. Esta vez estoy trabajando con 3 cuentos de Mariana Enríquez, que es esta autora de la cual te había nombrado. Y es una historia sobre adolescentes en un periodo que fue muy convulsionado en nuestro país, que es el 2001, que fue cuando hubo una fuerte devaluación y sucedió algo que nosotros decimos desclasamiento, que el país vivió en una realidad, digamos, de 1 a 1, ¿no? Del dólar 1, peso 1, durante 20 años, que endeudó al país y lo destrozó, y en algún momento determinado todo eso colapsó. El corralito. Y fue, además de un estallido social, el corralito, claro. Y entonces sucedió, además de un gran estallido social y demás, que es algo que en Latinoamérica estamos acostumbrados, fue mucho peor porque lo que sucedió fue el desclasamiento. Digo, muchas personas, un gran porcentaje de la clase media pasó a ser clase baja. Uh-huh. Y yo eso lo tengo muy vivido porque era adolescente también en ese momento. Uh-huh. Así que ese es el proyecto. Y después estoy también desarrollando un documental sobre la historia de un grupo de mujeres trans en los 90 en Argentina. Ok. Muy bien. Ese documental a lo mejor nos interesa a nosotros al festival que organizamos con los estudiantes de español. Pero ese todavía está en desarrollo, así que... Sí, bueno, más adelante. Bien, más adelante. Voy a traducir ahora lo que dijiste. Also Laura hat auf die letzte Frage zugegeben, dass natürlich die Pandemie auch Argentinien getroffen hat und die argentinische Filmindustrie. Und sie hat vorher auch erwähnt, dass die Maßnahmen waren sehr streng, also so ein bisschen wie in Spanien auch. Und jetzt, wo wir Winter haben, haben sie jetzt mehr oder weniger Frühling, Sommer, sodass sie wieder raus auf die Straße gehen können und einfach in die Restaurants. Sie hat auch gesagt, dass die Pandemie in Argentinien nicht so krasse Sterbezahlen hat als in anderen Ländern. Insofern natürlich, es ist blöd zu vergleichen, aber in dieser Hinsicht war nicht so
nicht so akut wie woanders, aber die wirtschaftlichen Folgen und auch für die Filmindustrie sind spürbar, hat sie gesagt. Das hat sie, die Argentinier, sehr stark getroffen. Sie hat auch gesagt, dass Argentinien mehr oder weniger in einer Dauerkrise lebt. Ne? Das ist, sie sind gewohnt, Krise nach Krise zu erleben. Und ja, das ist mehr oder weniger auch ein Teil der modernen Geschichte Argentiniens. Was sie auch gesagt hat, ist, dass das Gesundheitssystem trotzdem einfach diesen Impact gehalten hat und dass es nicht zum Kollaps gekommen ist. Und ja, das, was die allgemeinen Folgen der Pandemie in Argentinien sind. Ja, was persönlich sie mehr oder weniger gespürt hat oder bei ihr sich verändert hat, ist, dass sie mehr, wie sie ausgedrückt hat, Arbeitstisch machen musste. Also nicht mehr drehen, nicht mehr einfach rausgehen und filmen, sondern eher Projekte entwickeln, lesen, sich erkunden, forschen. Ja, und das ist auch, was andere Kollegen und Kolleginnen in der Zeit gemacht haben. Dann auf den letzten Teil der Frage, also was für Projekte sie für die Zukunft hat oder jetzt hat, erzählt sie, dass sie gerade an einem Film arbeitet. Das ist eine Art sozialer Terror. Und dieser Film basiert auf 3 Erzählungen von Mariana Enríquez, diese Lieblingsautorin von ihr. Und genau, sie in diesen Erzählungen wird mehr oder weniger die Zeit widerspiegelt, die Argentinien sehr stark getroffen haben. Das war 2001, wo der argentinische Peso sich entwertet hat und mehr oder weniger Peer-to-Peer, $1, $1 Peso, was natürlich gravierende Konsequenzen für eine Mehrheit der Bevölkerung hatte. Und sie hat es sehr gut ausgedrückt, indem sie gesagt hat, dass für die mittlere Klassen hat das bedeutet, dass sie auf einmal in der Unterschicht der Gesellschaft waren. Das war eine Verarmung der ganzen argentinischen Gesellschaft. Und ja, darum geht es in diesem Film, den sie gerade bearbeitet, genau als Drehbuch, basierend auf den 3 Erzählungen von Mariana Enríquez. Aber sie hat dann noch einen... Enríquez. Perdón? Mariana Enríquez. No, sí. Sí, Mariana Enríquez. No. Sí. Und sie hat noch ein weiteres Projekt erwähnt, nämlich ein Dokumentarfilm, eben auch über diese Zeit, die für Argentinien so prägnant war. Bueno, creo que traduje más o menos, espero haberlo traducido. Creo que sí, supongo que sí. Un 70%. No puedo, tengo la menor idea Okay. de alemán. No puedo ni tocarlo de oído. Yo tengo una pregunta y es una pregunta final ya para terminar, que tiene que ver con los que vuelven, ya para volver a los que vuelven. Y es que a mí en la película me llamó poderosamente la atención un discurso que es muy actual y que yo creo que es muy necesario porque la igualdad de género está lejos de haberse producido o de llegarse a producir. Y me imagino que en Latinoamérica, donde las condiciones económicas, ¿no?, son otras en parte, a pesar de la enorme riqueza, ¿no?, del continente, porque es un continente riquísimo, ¿no? Pero bueno, mal gestionado, también hay una especie de colonización en el siglo XXI que continúa a nivel económico, ¿no?, o una explotación.
de Latinoamérica. Y una cuestión que a mí me ha llamado poderosamente la atención es por lo menos yo así lo interpreto, es ese discurso de una mayor sensibilidad femenina y de ese patriarcado del que venimos, ¿no? Porque el patriarcado es realmente, digamos, una herencia, yo creo, o un referente absoluto para el liberalismo a ultranza, ¿no? El capitalismo salvaje que hemos vivido y que ya vemos a dónde nos lleva, ¿no? Y en la película está ese discurso también de una manera muy linda, muy sutil, ¿no? Cómo realmente hay puentes entre las mujeres colonizadas o colonizadoras, mientras que entre los hombres, sobre todo desde el punto de vista del colonizador, lo único que hay es sometimiento, ¿no? Y una falta de entendimiento no solo en relación con el mundo femenino de la población indígena, sino el mundo femenino total, global, tampoco sus propias mujeres, ¿no? Y tampoco lo que es la infancia y la relación materno o paternofilial, ¿no? No sé, a mí realmente me... Sí. Also, voy a traducirlo al alemán. Sí, bien. Also ich habe eine letzte Frage gestellt, weil mich persönlich hat sehr beeindruckt, also ein Diskurs im Film, zumindest so habe ich es interpretiert, der viel mit Diskursen der Gleichberechtigung zu tun hat, nämlich diese Mangel an Verständnis zwischen der Männerwelt und der Frauenwelt. Und als Kontrast diese Kommunikation, die sich etabliert und produziert zwischen Frauen der Kolonisatoren und der einheimischen Bevölkerung. Also da ist eine Kommunikation, da entsteht eine Sensibilität, ein Verständnis, was einfach in dieser patriarchalischen Welt der Kolonialmächten von Männern geführt, nicht gehandhabt war oder nicht imstande war, andere Sensibilitäten einfach zu verstehen. Ya está, más o menos. Bien. Todo lo que decís me encanta y fue nuestra intención comunicarlo de esa manera con los guionistas. Entonces, me resuenan todas tus palabras porque era un poco lo que intentábamos contar también. Porque también está eso, ¿no? Digamos, no nos hemos metido tanto con la cuestión de género, en este caso en la película, pero sin duda es uno de los temas los cuales decidimos abordar a la hora de elegir a que sean protagonistas mujeres y además a que sean las dos las protagonistas. Si bien se puede pensar que una puede funcionar más como protagonista de la otra, porque también en algún punto tuvimos crisis al darnos cuenta que no hay manera de que nuestra mirada blanca pueda realmente, honestamente representar a la mirada del nativo. Sí, ok. La nativa. Entonces, naturalmente asumimos que tendríamos que estar igual en el punto de vista de la mujer blanca, porque es así, digo, porque mi origen en algún punto es mucho más europeo que nativo, la verdad, en lo personal, por lo que son mi familia, etc. Claro. Con la inmigración y demás, ¿no? Pero bueno, sí es cierto todo esto y digamos, sí queríamos abordarlo de esta manera. La realidad es que pensamos en dos mujeres porque queríamos hablar de esto, porque en algún punto las dos, si bien sí, claramente hay una mujer colonizadora y apropiadora, que también es otro tema muy latinoamericano, apropiarse de los hijos de alguien que desaparece, es algo que en nuestro país sucedió muy concretamente en la dictadura y que, bueno, también en el resto de Latinoamérica, pero bueno, aquí ha habido una fuerte denuncia, existen las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, que ojalá alguna vez reciban el Nobel de la Paz. Digo, entonces, para nosotros contar esta historia
me fui por ese lado. Para nosotros nos interesaba que sean dos mujeres, porque justamente nos interesaba hablar de eso. Y la realidad es que el patriarcado no es solo... El patriarcado también, investigando sobre las comunidades aborígenes, también sucedía mucho en esas comunidades latinoamericanas. Nosotros, por ejemplo, investigamos a los guaraníes. Entonces tampoco quiero romantizar que en el mundo de los nativos hay un matriarcado, no es así. Las culturas latinoamericanas más fuertes, como los guaraníes, los aztecas, los incas, son profundamente patriarcales. Entonces hay algo en donde no existe la historia contada desde el punto de vista de las mujeres, realmente. Y en ningún lado, la verdad. Y la mujer siempre, y esto era algo que compartían las dos, la mujer blanca y la mujer nativa, se validaban a partir de la procreación, a partir de que ellas pudieran procrear a un individuo, en este caso, que se valoraba más si era un hombre, por eso Manuel también es un nene. Entonces, por supuesto que sí, las dos viven una situación de sometimiento. Y también creo que, y acá es un ida y vuelta, las mujeres, naturalmente, porque también está en nuestro ADN haber nacido sometidas en algún punto, y esto creo que es hoy, incluso yo, digamos, con la revolución feminista y lo que está sucediendo en este momento, en Argentina aparte es muy fuerte la revolución feminista, en este momento se está buscando que salga la ley de aborto, bueno, que es algo que en Europa se hace un montón, pero para nosotros. Así todo, yo creo que digamos, que también pertenecer naturalmente a que en nuestra historia esté el sometimiento hace que también seamos seres con mucha mayor capacidad de adaptación, pienso, y entonces es natural que surja esta idea de sororidad, que es una palabra que usamos cada vez más y que usamos también en la película, que es que las dos mujeres de alguna manera son víctimas. No dejamos tampoco de entender que sí, Julia es una apropiadora, pero la verdad que las dos mujeres son de alguna forma víctimas. Y bueno, y también por eso el final, ¿no? Que no voy a develar si es que nadie no sé si ya, porque creo que ya la vieron, bueno, digo, por algo también. Y no quiero meterme en quiénes son los que vuelven y por qué, pero bueno, hay una idea de todo eso también en el último tramo de la película. Okay. De esto que te decía antes del sometimiento de las chicas. Gracias. Te maté, ¿no? Larguísimo, siempre te doy. Bueno. No te preocupes. Yo intento resumir lo mejor que pueda. Also, Laura ist entzückt über diese Frage, weil obwohl dieser Diskurs nicht der zentrale Diskurs ist im Film, er ist da. Und sie wollten auch diesen Diskurs im Film haben, weil eben diese patriarchalische Welt unter den Kolonisatoren auch mehr oder weniger der Auslöser dieser Gewalt war. Und deswegen sind im Film die zwei Frauen mehr oder weniger die Protagonistinnen. Und das ist auch ein Beispiel im Film, natürlich mit der Distanz der Zeit, aber von einem Phänomen, der heutzutage zu sehen ist in der Gesellschaft und in diesem langen Weg zur Gleichberechtigung, von dem wir noch viel zu gehen haben. Und das ist die Sororität, nennt man auf Spanisch Sororidad. Das ist auf Spanisch wäre sowas wie Schwesterlichkeit, ne, zwischen Frauen. Und deswegen beide Frauen im Film kommunizieren und beide Frauen im Film finden auch unter extremen Bedingungen, aber finden auch eine Gemeinsamkeit. Es ist auch so, sagt Laura, dass nicht nur die Frauen unter den Kolonisatoren unterworfen waren, sondern dass in den Guaraníes, unter den Einheimischen, unter der einheimischen Bevölkerung dieser Region, sie haben auch geforscht und es war auch so, dass diese Gesellschaften auch ziemlich patriarchalisch waren.
Und insofern denkt sie, dass die Frauen auch viel mehr Anpassungsfähigkeit oder viel über eine bessere Anpassungsfähigkeit verfügen, weil sie einfach in der Geschichte nur die Unterwerfung erfahren haben und eben mussten sie sich anpassen. Und sie sagt auch, was Wichtiges, was man auch im Film sehen kann, ist, dass die Realisierung dieser Frauen war einfach die Mutterschaft. Ne? Einfach das Kind zu gebären. Und das ist auch etwas, was sie vereint. Etwas, was auch in unserer Gesellschaft und in der patriarchalischen Gesellschaft natürlich sehr geprägt ist, die Frau als Mutter, die Rolle der Frau als Mutter. Und natürlich als Kind ist wichtig, dass es ein Junge ist. Und deswegen im Film war es auch ein Nenne, wie Laura erwähnt. Und ein Junge. Ja, darüber hinaus hat sie auch Bezug genommen auf die Situation in Argentinien, wo der Diskurs der Gleichberechtigung ein langer Diskurs ist, der tiefe Wurzeln hat in der Geschichte des Landes. Zum Beispiel diese Mutter des Maiplatzes, ne? Las Mujeres de la Plaza de Mayo, die immer noch kämpfen und demonstrieren, um zu erfahren, wo ihre entführten und wahrscheinlich getöteten Kindern oder auch an anderen Familien vergebenen Kinder sind, wo sind ihre Kinder? Ne? Weil das ist ein Phänomen, das sehr verbreitet war, dass Kinder aus ähnlichen Familien einfach diesen Familien entzogen wurden und in Adoption anderen Familien gegeben wurden. Ja, das war mehr oder weniger die Antwort von Laura auf diese Frage. Und wie gesagt, das war auch so geplant im Film. Die wollten auch diesen Leitfaden haben, vielleicht nicht im Vordergrund, aber doch als ein Bestandteil des Diskurs im Film. Ja, Laura, muchas gracias. Laura, vielen Dank. Perdona, ha sido un poco largo, pero en fin, cuando dos latinos se ponen a hablar, y además hay que traducirlo, entonces. Sí. Bueno, ha sido un placer, te deseamos mucho. Lo mismo, gracias. Ich habe gerade gesagt, dass ich habe mich bedankt im Namen von Transit Filmfest und dafür, dass Sie so lange uns zur Verfügung standen, dass unser Gespräch auch so lange war, hatte auch damit zu tun, dass wir zwei Latinos sind und wir gehen einfach in die Verlängerung und dann musste man auch noch übersetzen und wir haben was wir konnten gemacht. Bei uns ist es spätabends. Ich bin auch ein bisschen müde. Ich bitte um Nachsicht für meine schlampige Leistung und Übersetzung. Les digo que disculpen mi rendimiento un poco ya no tan ideal a estas horas para lo que son los estándares germanos, porque es tarde ya acá por la noche y ya uno ya va más cansado. Pero bueno, esperamos que tengas mucho éxito con esta película y también con tus próximos proyectos. Wir wünschen viel Erfolg mit diesem Film und auch mit den nächsten Projekten. Sie bedankt sich und einen schönen Tag noch in Argentinien, un buen final de día todavía o resto del día en Argentina y hasta pronto, esperamos. Un bis bald, hoffen wir. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Y ahora, muchas gracias por la entrevista. De nada.